Buen día, docentes, administrativos, padres de familia y público en general. Por parte del Secretario de Educación, el Departamento de Capacitación y Google for Education, les damos la más cordial bienvenida al webinar hacia la sociedad del cuidado. El día de hoy nos acompaña la licenciada Rubí Rivera, que viene por parte de la Secretaría de Inclusión. Les recuerdo que es muy importante registrar su asistencia con el código QR, el cual está apareciendo en pantalla.
Hola, muy buenas tardes a todas, todos. Como ya bien me presentó Carla, mi nombre es Rubí Rivera, yo soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y actualmente desempeño el encargo dentro de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género como directora de promoción y formación. Eh, esta breve conferencia, plática que vamos a tener el día de hoy se llama Hacia la sociedad del cuidado y aborda una serie de temáticas que vamos a ir desarrollando a lo largo de, pero que básicamente tienen como objetivo identificar cómo se distribuye el trabajo en nuestra sociedad y la carga de los cuidados. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes el día de hoy. Veo que hay personas de Cobash sobre todo. Y bueno, me gustaría que fuera esta conferencia o presentación un poquito más participativa o activa, es decir, vamos a estar haciendo una serie de preguntas, ustedes me pueden contestar a través del chat y vamos a ir dando análisis a esas respuestas. Aquí ya di clic para que cambiara la presentación, pero bien. Ok, lo primero, el objetivo. Analizar la rígida división sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado y su incidencia directa sobre la desigualdad que viven las mujeres. Entonces, tenemos tres elementos. Primero, descubrir qué es eso de una rígida división sexual del trabajo. Después, entender lo que es la injusta organización social del cuidado. Y por último, vamos a ver esa incidencia o cómo decimos nosotras que estos dos temas repercuten directamente en la desigualdad que viven las mujeres. Para esto debemos comenzar entendiendo o analizando lo que son los cuidados. Y bueno, los cuidados son las actividades destinadas al bienestar cotidiano de las personas. Nos dice aquí hacia nosotras y nosotros mismos, hacia otras personas, hacia animales, hacia objetos, hacia el medio ambiente. Los cuidados son, vamos a decir, unidades básicas de bienestar. Son todas las cosas que hacemos en nuestro día a día para sentirnos bien, para que nuestro día funcione, pero también para que el día de las demás personas en muchos casos funcione o para que la sociedad como conocemos pueda ir avanzando. Aquí hago una pregunta y me gustaría que pudieran comunicarse a través del chat. ¿Qué actividades de cuidados realizas en tu día a día? Esto para ver un poquito si ubicamos cuáles son esas actividades de cuidados. Si pudieran compartirme aquí, por favor, cuáles son las actividades de cuidados que realizamos cada día. También me acompaña personal de la Secretaría de Inclusión. Ya estoy viendo aquí a la compañera María Luisa. María Luisa, si gustas participar, compartiéndonos el chat, actividades de cuidados que realizas en tu día a día. Vamos a dar unos segunditos para que puedan escribirnos. También así sabemos que están atentos a lo que estamos haciendo. Judith González Gallardo dice tomar suficiente agua. María Luisa dice realizo mis alimentos sanos. También nos comparte el hogar en orden. Y sí, efectivamente, cada una de estas actividades son ejemplos de actividades de bienestar o actividades que dedicamos al bienestar de manera cotidiana en nuestras vidas. Dice aquí, hacia los animales, ser empática, siempre procuro comprar comida para perritos y gatos de la calle. Claro, Ana, también compartir esta clase de actividades con otras personas, con otros seres, son acciones de cuidados. El proveer, el proteger, el dar son acciones de cuidados. Y en la siguiente diapositiva podemos ver algunos ejemplos de estas actividades de cuidados diarios, ¿no?
como puede ser, y bien ya lo decían aquí, el aseo personal, desde lavar nuestra ropa, desde hacer los alimentos, proveer también de las cosas que se necesitan en casa, ¿no? Y a lo mejor que estas actividades de cuidado, no sé, por ejemplo, yo tengo a mi mamá o mi abuelita y a lo mejor pienso, oye, pues es que en estas actividades de cuidados, a lo mejor a mí no me preparan la comida, ¿no? Y eso es algo que yo hago, yo preparo alimentos, pero resulta que esas personas con las que convivo, en este caso que podría decir mi mamá, mi abuelita, se encargan de la limpieza del hogar o apoyan también cuidando a otras personas del hogar. Entonces, todas estas acciones que vemos por aquí, los ejemplos, eh, limpieza del hogar, preparación de alimentos, crianza de la niñez, cuidado de personas mayores, cuidado de personas enfermas y cuidado de personas con discapacidad, son ejemplos de acciones de cuidado que realizamos en nuestro día a día. Dentro de estos tipos de cuidado podemos encontrar una gran división. Tenemos otra vez, retomamos este concepto, actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. Y después vemos esta gran división que nos dice que por un lado hay cuidados directos, personales y relacionales, y por el otro lado hay cuidados indirectos. Los cuidados directos no solamente tienen que ver con la cercanía física de las personas, sino que tienen que ver con que alimentan o fomentan ciertas relaciones que tenemos con las personas que convivimos, ¿no? Y dar de comer a un bebé es un hecho que psicológicamente hay un avance, un crecimiento, un desarrollo en la relación que se está dando, o cuidar de un cónyuge enfermo. Entonces, son situaciones que al tú realizarlas directamente estás fortaleciendo esa relación con la persona. Los indirectos, aunque también pueden llegar a fortalecer la relación con la persona, tienen que ver con acciones que de alguna manera no estamos presencialmente las dos personas cuando se realizan, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, cocinar y limpiar. Son acciones también de cuidados, pero son cuidados indirectos y que vamos a analizar en un momento más adelante, como si hay una distinción entre aplicar un tipo de cuidado o el otro tipo de cuidado. E incluso porque toda esta presentación, y lo vimos desde el objetivo, tiene, pues, vaya la redundancia, como objetivo analizar esa división sexual del trabajo, cómo unos tipos de cuidados son mayormente aplicados por mujeres y otros por hombres. Lo vamos a ver en unos momentitos más. Pero hasta este momento, pues creo que ha ido quedando medianamente claro que los cuidados son estas actividades diarias, cotidianas, que ayudan a un bienestar de cualquier tipo, ¿no? Físico, emocional, social, etcétera. Y que se pueden dividir en dos grandes rubros y es importante saberlo justamente para analizar cómo nos comportamos en estos cuidados. Entonces, por un lado, los cuidados directos, que es cuando están las dos personas presentes, y por el otro lado, el cuidado indirecto, que tiene que ver con actividades que no se requiere que las dos personas estén presentes para ser realizadas. Todo esto, les decía, tiene un sentido analizar el tema género y cuidados. Al final de la presentación les voy a decir por qué hemos llamado a esta presentación hacia la sociedad del cuidado, ¿no? Y es que nos basamos por ahí en un documento que emite la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que hace una propuesta muy interesante, ¿no? Pero primero tenemos que comenzar a analizar todos estos conceptos. Cuidados nos queda claro, pero bueno, ahora, ¿qué tiene que ver entonces el género con los cuidados? Y la premisa central que planteamos en esta exposición es que en nuestro país las tareas de cuidados se han asignado históricamente a un grupo poblacional. Este grupo poblacional llamado mujeres. Y nos dice que esto es debido a los roles de género, que a su vez están marcados por estereotipos. Vamos a analizar también estos dos conceptos porque entiendo que de repente pudiéramos pensar, ¿y qué es esto de los roles de género? ¿Qué son los estereotipos? Etcétera, ¿no? Bueno, nos dice que este hecho, es decir, que las tareas de cuidados se han asignado históricamente a las mujeres, tiene como consecuencia que nosotras no podemos acceder a las mismas oportunidades y que nuestro papel se encuentre desvalorizado en la vida pública. Lo analizaremos más a detalle a continuación, pero lo primero es ir desentrañando estos conceptos. Los primeros dos que vamos a analizar son sexo y género, con un propósito, y es ver
de qué estamos hablando cuando hablamos de las mujeres y los hombres, ¿no? Por un lado, cuando hablamos de sexo, hablamos de características físicas y biológicas. Nos dice aquí que se distinguen entre las mujeres y los hombres. Más bien diría yo que distinguen entre macho y hembra. Entonces, el género tiene una división rígida, tiene que ver con el cuerpo de las personas y es algo que nosotros no elegimos ni al nacer ni conforme vamos creciendo, ¿no? El sexo es algo ahí que si bien puede ser modificable al momento de nacer, es un paquete con el que se nace y que no tiene que ver con, o que sí tiene que ver, vamos a ver en un momento, con el género. Porque el género, si bien en una, vamos a decir, concepción muy tradicional, deriva del sexo, no tiene que ver directamente con el sexo. Y yo siempre pongo este ejemplo cuando platico con niñas y niños. Les digo, si yo te paso en este momento a un bebé de juguete y ese bebé de juguete está envuelto en una cobijita azul, tú me vas a decir que yo te estoy dando a un niño o una niña. La mayoría de niñas y niños me dicen, no, pues me estás pasando a un bebé niño. ¿Qué pasa con esta diferencia, no? Estos bebés de juguete generalmente no tienen una genitalidad visible. Es decir, lo único por lo que tú puedes asumir que es niña o niño es por la ropita que tiene y por la cobijita que está envolviendo a esta bebé o ese bebé de juguete, ¿no? Y esta situación nos hace entender que, pues de entrada, con la cobijita nadie nace. Es algo que, dependiendo de la corporalidad en la que hayas nacido, en este caso mamá, papá o la persona que se haga cargo de ti, va a asumir una serie de condiciones que tienen que pasar. Entonces, si la persona nace con una genitalidad de macho o se le asigna el sexo macho al nacer, automáticamente el contexto, las personas que están alrededor o la sociedad que rodea a esa persona que nació bajo el sexo macho va a tener una serie de expectativas sobre lo que esta persona debe ser, le va a imponer una serie de conductas e incluso va a definir un color con el que va a vestir a la persona, ¿no? Entonces tenemos a un niño rodeado de una cobijita azul, no porque haya nacido macho, sino porque es lo que hemos construido alrededor de ser un macho. Y nos dice aquí entonces que el género se enfoca más en los roles, relaciones, valores, responsabilidades, actitudes, formas de vida y poder construidos socialmente y que son asignados como mujer y hombre. Entonces ya no hablamos de macho y hembra, sino que hablamos de una condición social que definimos como mujer y hombre. Lo que debemos de saber es que el género se aprende y nos dice, es un concepto dinámico que cambia con el tiempo y el lugar. ¿Eso qué significa? Como es una construcción social, depende de la sociedad a la que estamos viendo para decir si hablamos de mujer o hombre y definiendo qué características, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿qué características son de mujer y qué características son de hombre? Ahora sí que, miren, como ustedes lo quieran platicar, no necesito que hagan la aclaración. Hablando estereotípicamente y bajo una visión que no refleja lo que yo pienso, los hombres se comportan de tal manera. Solo díganme ustedes tradicionalmente qué características son de hombre y qué características son de mujeres. Les leo aquí en el chat. Si quieren pueden poner una sola característica que tradicionalmente se utilice para hombre o para mujer. Y mientras les puedo ir contando algunas experiencias que me han tocado también cuando estos talleres se han dado. Recuerdo mucho a una alumna de una secundaria en Tijuana porque yo preguntaba, ¿no? ¿Qué características son de mujeres y de hombres? Y por ahí ya se habían parado varios chicos y chicas a comentar. No hay diferencias. Las mujeres y los hombres podemos ser iguales. No, pues los hombres jugamos
fútbol y a las niñas no les gusta, etcétera, ¿no? Y esta chica muy valientemente se para, toma el micrófono y dicen que las mujeres debemos ser obedientes, sumisas, que calladitas nos vemos más bonitas, que debemos de ser limpias, organizadas, ordenadas, que debemos de ser amables, simpáticas, que debemos de reírnos, ¿no? Y todo esto que yo les comparto es justamente en la reflexión de lo que en un modelo tradicional implica ser mujer, más allá de una condición que tenga que ver con el sexo, sino de una condición que tiene que ver con lo que hemos construido en la sociedad. Y vamos a ver más a detalle en un momento. Aquí se nos plantea qué son los estereotipos y nos dice, son concepciones preconcebidas, generalizadas y simplistas acerca de cómo por, entre comillas, naturaleza, las mujeres y los hombres dentro de la sociedad tradicional se comportan. Y nos dice aquí, son construidos y aprendidos social y culturalmente, un poco de lo que hablábamos, responden a cuáles características posee o debería poseer cada sexo, generan una expectativa sobre cómo deberían de ser las personas, orientan principalmente a la forma de ser y sentir de las personas y son representaciones simbólicas que reafirman un modelo de feminidad y otro de masculinidad. Entonces, hablamos de sexo y género. Hablamos de género como una construcción social que está ligada al sexo, es decir, una persona al asignársele un sexo, automáticamente todo su contexto tiene una serie de expectativas y a estas expectativas le vamos a llamar estereotipos. Son ideas básicas de lo que una persona debe de ser por alguna otra condición. Y estereotipos los hay en todas las medidas, en las clases sociales, en los géneros, inclusive en una noción ya un poco rebasada que antes se conocía como las razas, ¿no? Aquí Salvador Alfredo Ramos nos dice, hombre pantalones, pelo corto, mujer falda, pelo largo, tradicionalmente. Iván Alejandro nos dice, generalmente la sensibilidad y fuerza es una diferencia en estereotipo. Y sí, generalmente, porque así es como funcionan los estereotipos, con ideas generalizadas sobre los grupos poblacionales, son ideas sobre lo que una persona es y la otra persona es. Un poco de lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Que las mujeres debemos de ser sensibles, amables, etcétera. Y aquí hay una palabra muy importante, dice, por naturaleza. Cuando analizamos este concepto, a mí me gusta como regresar un poco porque generalmente estos estereotipos, estas ideas que socialmente hemos construido, después las volvemos naturaleza. Y entonces decimos, por ejemplo, que naturalmente las mujeres tenemos el instinto maternal, que naturalmente los hombres tienen el instinto protector, o esta clase de naturalezas que se hablan sobre mujeres y hombres. Por ahí una compañera en algún momento me comentó que cuando estaba su bebé muy pequeño, ella siempre hacía o preparaba el biberón, ¿no? La leche que iba a tomar el bebé. Entonces, cuando su pareja, el papá del bebé, quería hacerlo, ella decía, no, 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 porque tú no sabes. Después venía el cambio de pañal y pasaba exactamente lo mismo. Después venía a cargarlo y pasaba lo mismo. Venía a cambiarlo y pasaba lo mismo. Entonces, en esta serie de situaciones, llegó un momento en que ella hace una reflexión y dice, yo no nací sabiendo cómo cambiar un pañal, yo no nací sabiendo preparar un biberón, yo no nací sabiendo cómo abrazar o cargar a un bebé, lo aprendí cuando lo tuve, ¿no? Y esta otra persona tiene las mismas capacidades y entonces puede hacerlo. En la reflexión de esta persona dice, yo estoy infantilizando, le estoy quitando de alguna manera esta responsabilidad a la otra persona y esta misma conducta que yo estoy haciendo es estereotípica, es decir, yo creo o en algún momento tal vez en mi inconsciente pensé que realmente las mujeres teníamos la naturaleza maternal, ¿no? Y entonces las mujeres por naturaleza sabemos hacerlo, pero la realidad es que es algo que estamos aprendiendo también. Y estos son los estereotipos que marcamos. Cuando hablamos de las tareas de cuidados, también hay una serie de estereotipos que han hecho pensar
que las mujeres tienen la naturaleza de los cuidados, ¿no? ¿Cuáles son? Pues que las mujeres son más pacientes, que las mujeres son más amables, esto del instinto maternal, que son mejores cuidando a las personas por todas estas conductas que al final son estereotipos. Tanto mujeres como hombres tenemos la capacidad de aprender socialmente a tener estas características, porque no vienen directamente de nuestra parte biológica, vienen de la construcción que hemos hecho de ser hombre o de ser mujer. Y estos estereotipos y esta naturaleza implica roles. Los roles son funciones sociales que cumplimos. Entonces, cuando hablamos de roles, si ya hablamos de estereotipos, también hablamos de una construcción y un aprendizaje social y cultural. Hablamos también de comportamientos, responsabilidades, actividades, tareas, expectativas, oportunidades que tenemos las mujeres y los hombres en las actividades que desarrollamos. Y por último, hablamos de que estos estereotipos que generan roles orientan nuestra forma de actuar. Entonces, les decía, si tenemos la misma capacidad de aprender dentro de esta sociedad y de construir estas habilidades para mujeres y para hombres, los roles resultarían de no hacerlo. Y entonces estos estereotipos nos llevarían a asumir labores específicas. Aquí, cuando hablamos del tema de cuidados, lo podemos ver muy sencillo. Tú te encargas de los niños porque tú eres como mujer más paciente, porque tienes ese instinto maternal, porque eres más amable, porque eres más sensible. Entonces, esos estereotipos que yo creo que son tu naturaleza, te van a orillar a desempeñar unas actividades específicas. Y pasan muchos de los ámbitos. Vamos a ver en un momento más cómo estos roles generan esa división sexual del trabajo. Y entonces tenemos ciertas actividades que están designadas para mujeres y ciertas actividades que están designadas para hombres de manera estadística y general, que era una palabra que utilizamos hace unos momentos. Por último, retomando un poquito de esto de la relación tradicional, les decía que en un orden tradicional, sexo y género van a estar unidos totalmente. Entonces, esta construcción social que hemos hecho y que lleva una carga de estereotipos, automáticamente se va a trasladar a crear roles de género. Y los roles de género van a retroalimentar a los estereotipos. Por eso aquí en pantalla vemos que sexo y género están unidos en un círculo. Bajamos un poquito, vemos los estereotipos y los roles de género y después vemos cómo se complementan o se retroalimentan entre sí. Y nos dice, pues básicamente es la información que está también escrita y nos dice hombre, mujer, femenino. Hembra, mujer, femenino. Hembra como sexo, mujer como género y femenino como los estereotipos, lo que implica esa construcción que hemos hecho. Macho como hombre, macho en el sexo, hombre como género y masculino como esas conductas que se replican y que están estereotípicas a hacer por este grupo poblacional. Y por último, anoté aquí, así como una pequeña nota, la doble presencia. Laura, pero no recuerdo su apellido, en un segundito se los voy a confirmar. Por allá del 78, escribió que existe una doble presencia en las mujeres. Nos dice que por un lado es lo que queremos llegar a ser y por el otro lado lo que debemos ser. Nos dice, por un lado tenemos mujeres que a lo mejor quisieran ser como tener un papel de reconocimiento dentro de la sociedad, ¿no? Pero nos dice que los roles que nos han atribuido y que nos mantienen cautivas dentro de lo privado no permiten tener ese reconocimiento, hagamos lo que hagamos. Por eso es una doble presencia. Por un lado, queremos ser reconocidas dentro de la sociedad, pero por el otro lado, para ser reconocidas dentro de la sociedad, tenemos que hacer lo que nos marca el estereotipo y caer en estos roles de género. Y haciendo estos estereotipos y estos roles de género, nunca vamos a ser reconocidas dentro de la sociedad. Lo analizaremos un poquito más a detalle a continuación, pero sí es importante saber que esta doble presencia marca el querer ser
en una vida de las mujeres y el deber ser. Entonces, tú no puedes ser, y de hecho se utiliza por ahí el término, la mujer maravilla, al mismo tiempo que sabes que tienes una persona que requiere de cuidados y vamos a poner una persona con discapacidad o una persona enferma y no te estás haciendo cargo de ella. Entonces, este querer ser una persona importante o reconocida siempre se va a ver opacado por el deber ser, por las situaciones que tú tienes que cumplir dentro de esos estereotipos y roles de género. Todo esto trae como consecuencia, de alguna manera, la división sexual del trabajo. También tengo siempre muy en mente que en una de estas pláticas de sensibilización sobre la igualdad de género en el nivel secundaria, un alumno en San Quintín le pregunté, oye, ¿a qué te quieres dedicar cuando seas adulto? Y me dijo, yo quiero ser mecánico. Le dije, súper bien. ¿Tienes hermanas? Me dijo, sí, una hermana mayor. Ok, ¿a qué se quiere dedicar tu hermana? Me dijo, no sé a qué se quiere dedicar mi hermana. Cuando le digo, oye, ¿y qué pasaría si llega tu hermana y te dice que ella quiere ser mecánica? ¿Tú qué le dirías? ¿La motivarías? ¿Le dirías que está bien? ¿Le dirías que no? ¿Qué pasaría? Y bueno, este chico me dice, ella no puede ser mecánica. Es decir, ni siquiera concibió la idea de que su hermana llegara a decirle que quería ser mecánica. Le digo, ¿por qué tu hermana no podría ser mecánica? Dedicarse a reparar carros, ¿no? Y me dice él, porque eso no es para mujeres. Bueno, cuando yo por lo menos esperaba a lo mejor algún argumento que me dijera, porque se necesita más fuerza, yo soy más fuerte, pero no, en general me dijo, básicamente esto es un mundo de hombres. Y dentro de esa conversación analizamos muchos de estos estereotipos y de estos roles, ¿no? Si bien la división sexual del trabajo se refiere a que las mujeres vamos a tomar empleos que están mayormente asociados con esos estereotipos, esos roles de género que nos han impuesto, también se tiene que analizar esta base, ¿no? Y cuando se analiza algo que sí podemos entender es que es esa división sexual del trabajo y ese poco reconocimiento que a las labores de cuidados y que son asignadas a las mujeres hacen que las mujeres accedan a empleos que son menormente remunerados, ¿no? Y los empleos que incluso en la actualidad tienen una mayor remuneración y que tienen que ver incluso hasta con profesiones, están mayormente ocupadas por hombres. Entonces, la división sexual del trabajo es la manera en que la sociedad distribuye el trabajo entre mujeres y hombres según esos roles de género y estereotipos y que se consideran apropiados para cada sexo. ¿Es apropiado para una mujer ser mecánica? No, no es apropiado. En su momento tampoco era apropiado ser abogada o abogado. Incluso en muchas de las profesiones aún se sigue hablando solo en masculino para referirse a las personas que pertenecen a esa profesión, ¿no? Y hablamos de los ingenieros, de los médicos, de los abogados. También por ahí podemos ver cómo en distintos niveles o jerarquías hay también esta división sexual. Y, por ejemplo, hace algún tiempo firmamos con una institución de salud un convenio y dentro del convenio que ellos nos presentaban para revisión se hablaba de los médicos y las enfermeras. Así, es decir, asignando un género masculino al médico que tiene un mayor ingreso económico, que tiene una menor carga laboral, que tiene menos tareas de cuidado a su cargo y asignando el género mujer a aquella actividad que tenía que ver con los cuidados, que tenía que ver con una menor remuneración económica y que tenía una carga más extensa, ¿no? Entonces, esto es la división sexual del trabajo. Es una construcción social que viene desde los roles de género y que habla de la naturaleza de mujeres y hombres. Nos dice aquí, está tan interiorizada que se considera que los roles tradicionales corresponden en realidad a la naturaleza y capacidades de hombres y mujeres, lo mismo que ya hemos venido analizando, ¿no? Cómo la división sexual del trabajo responde a los roles, a los estereotipos y a la supuesta naturaleza. En esta parte de aquí es importante también analizar por qué
yo sé que vivimos realidades diferentes, pero la estadística no miente y esta es la realidad de muchísimas personas, ¿no? Mientras que algunos de nosotros podríamos decir, no, pues está mal porque a lo mejor yo soy hombre y en mi casa yo me encargo de mi mamá que está enferma o me encargo de mi hijo que vive con alguna discapacidad. En México debemos de saber que el 32% de la población en el año 2022 brindó cuidados a personas de su propio hogar o de otros hogares sin remuneración. ¿Esto qué significa? Esas acciones que hablamos, acciones como lavar la ropa, cocinar, limpiar el hogar, bañar, vestir, peinar, incluso llevar a una cita médica, proporcionar medicamentos, todas estas actividades que tienen que ver con ese bienestar, el 32% de la población lo brindó a otras personas y nos dice de su propio hogar, es decir, mamá, papá, abuela, abuelo, tía, tío, hermana, hermano, hija, hijo, etcétera, o de otros hogares. ¿Eso qué puede decir? Pues las mismas personas si viven en otros hogares o añadiendo incluso personas que no pertenecen al núcleo familiar, alguna vecina, algún vecino, amiga, amigo, etcétera. Compañera o compañero de trabajo. Nos dice aquí que este 32% que no recibió una paga por esas actividades realizadas, el 75% fueron mujeres y el 24.9% son hombres. ¿Esto qué quiere decir? De cada 4 personas, 3 personas cuidadoras sin remuneración en nuestro país son mujeres y 1 es un hombre. Ahí se marca una diferencia en las actividades de cuidado que hacemos y es importante saberlo para ir entendiendo por qué hablamos de género y cuidados, ¿no? Porque hablamos de que verdaderamente estos estereotipos sí colocan a las mujeres en una posición de dedicarse a los cuidados por la propia naturaleza. Y aquí me gustaría preguntar, o vamos a dejar al aire porque veo que no están muy participativos en el chat. Quien quiera participar puede hacerlo, ¿no? Pero una reflexión, ¿no? Ir pensando primero, ¿cómo distribuyo mi tiempo? Básicamente, desde que me levanto en la mañana, ¿qué es lo que yo hago, no? Y comenzar a ubicar acciones de cuidado dentro de estas acciones. Por ejemplo, quizá yo me levanto a las 7 de la mañana y tengo acciones de cuidado para mí misma de 7 a 8. 8 estoy en mi trabajo, estoy realizando mi horario laboral y vamos a suponer que de ahí hasta las 5 de la tarde estoy ocupada en esas actividades. Pero por las tardes podemos comenzar a pensar en otros temas. Por ejemplo, a lo mejor supongamos que yo llego y hago comida para otras personas. Llego después del trabajo y llevo al médico a una persona que está enferma de mi familia. Llego después del trabajo y lavo ropa. Llego después del trabajo y limpio mi casa. Llego después del trabajo y ayudo a hacer tareas a una niña o niño que se encuentre en mi casa. Llego después del trabajo y saco a pasear a mi mascota. Le tengo que dar de comer a mi mascota. Tengo que regar las plantas porque de hecho los cuidados también se dan al medio ambiente, ¿no? Entonces, todas estas acciones de bienestar que pude dedicar a lo mejor para mí en 1 hora de la mañana, ya se convirtieron en 4, 5 o 6 horas durante la tarde que estoy destinando a otras personas. Esto también tiene una diferencia entre mujeres y hombres. Nos dice también la estadística que en el caso de mujeres, a la semana se dedican 37.9 horas a labores de cuidados personales y para otras personas no remuneradas. Y los hombres dedican 25.6 horas de cuidados a la semana, personales y hacia otras personas. Esto implica una diferencia de más de 12 horas. Y aquí la reflexión es interesante porque ¿qué harías tú con 12 horas de tiempo libre a la semana, no? Te queda más tiempo quizá para dedicarlos a estudiar algo de tu interés, para dedicarlo a lo mejor a fortalecer tus habilidades mentales, físicas, etcétera. Actividad como ir al parque, ir al gimnasio,
etcétera. Te queda más tiempo para desarrollarte, para dedicar a lo mejor alguna actividad que a ti te guste, que tenga que ver con las artes. Y estas 12 horas de diferencia que se marcan entre mujeres y hombres, también marcan una diferencia entre aquellas cosas a las que como mujeres podemos acceder y aquellas cosas a las que no podemos acceder como mujeres. Es decir, este es el promedio, ¿no? 12 horas de diferencia. 12 horas que una persona sí puede dedicar a labores o actividades que sean para su recreatividad, crecimiento, desarrollo, etcétera, y 12 horas que un género no puede utilizar para esta temática. Aquí, para mí era importante también que vieran cómo estas 12 horas de diferencia sí marcan también una diferencia en la salud física y emocional de mujeres y hombres. En este caso, quienes reportan afectaciones en los hombres son 6.7 millones de hombres. En cambio, las mujeres que reportan afectaciones son 21.7. ¿Qué significa esto? Estas 12 horas de diferencia que hay en la distribución de los cuidados marcan una diferencia en la salud física y emocional que vivimos mujeres y hombres que somos cuidadoras, cuidadores. Entonces, hasta este momento que hemos analizado los cuidados, que hemos analizado la división sexual del trabajo y después que analizamos las labores de cuidados, podemos ver una incidencia directa en la salud emocional. Y la pregunta es, de alguna manera, si ustedes creen que esta incidencia en la salud física y emocional no repercute también directamente al desarrollo y crecimiento de las personas, ¿no? Es decir, una persona que no tiene esta afectación física y emocional podría estar aprovechando mejor en su desarrollo y crecimiento físico, mental, social, espiritual, inclusive, que una persona que no tiene estas afectaciones físicas, emocionales. Entonces, hasta este momento hemos analizado cómo los cuidados sí tienen una diferencia en cómo los vimos mujeres y hombres. Y por tanto, hay una consecuencia. La consecuencia tiene que ver con el establecimiento de jerarquías de poder y por tanto desigualdad. Esas 12 horas que hay de diferencia entre lo que se dedican a cuidados mujeres y hombres repercuten directamente, ya lo vimos, en la salud física y mental y también en el desarrollo de las personas, las oportunidades a las que vamos a poder acceder las mujeres. Entonces, esta desigualdad que es consecuencia de las afectaciones en la salud física y mental, que es también consecuencia de esos estereotipos, de estos roles de género y de esta división sexual del trabajo, van a traer como una consecuencia al final es este menor acceso a oportunidades. Es como una cadena lógica. Por ahí se escuchan diferentes reflexiones en donde preguntan, por ejemplo, ya vimos, con 12 horas de tu tiempo, ¿qué podrías hacer? Ahora, esas 12 horas no sabemos si realmente son totalmente limpias o en favor de quién, porque también esas 12 horas que se dedican al cuidado muchas veces tienen que ver con la organización de la familia y entonces son 12 horas que se le cargan a la mujer, pero en favor de un hombre. Y entonces no resultaría como al final la ecuación en 12 horas limpias, vamos a decir, porque esa diferencia de horarios sí carga una serie de actividades que al final van a mermar más a un grupo que al otro. Es decir, si tenemos una manzana y una manzana y yo te quito tu manzana para comérmela, yo comí 2 manzanas y tú 0 manzanas. No significa que yo haya comido una manzana más que tú, porque te quité tu manzana. Eso significa que yo estoy comiendo 2 manzanas y tú estás comiendo 0 manzanas. Hay una diferencia de 2 al medio, porque quitártelo no es lo mismo que solamente tú no hubieras comido esa manzana, ¿no? Es decir, si yo como mi manzana y tú no comes tu manzana, yo comí una manzana más que tú. Tú comiste 0 y yo una diferencia de una manzana. Si yo te quito y me como también tu manzana, yo tengo 2 manzanas y tú tienes 0. Lo mismo pasa con los cuidados. Es decir, no es solamente, son 12 horas de diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tú hiciste 20 y yo 10.
sino que cuando estas horas son en favor de la otra persona, la diferencia va aumentando. No es algo que tú estés desechando, sino es que es algo que le estás quitando a la mujer y la mujer está dando al hombre. Y aquí podemos hablar de algo que se llama la doble jornada, que es muy común en la actualidad. Anteriormente sabíamos que el empleo remunerado, o en la mayoría de las casas en un hogar tradicional, solamente participaba en el sustento económico una de las personas, que por regla general decíamos que era el padre o jefe de familia, ¿no? Entonces, una persona trabajaba, una persona aportaba económicamente al hogar y con eso la familia se sostenía. Entonces, las labores de cuidados estaban reservadas para otra persona, que generalmente era como la madre de familia. Y cuando le preguntaban a la madre de familia, oye, ¿a qué te dedicas? Soy ama de casa. Y todo lo que incluía ser ama de casa, ¿no? Desde la limpieza del hogar, la crianza de los hijos, los alimentos, lavar la ropa, el cuidado de mascotas, etcétera, etcétera, ¿no? Era mantener todo un hogar, no una casa, un hogar. Y cuando hablamos de esta situación, vemos esta diferencia porque hoy mamá y papá trabajan. Es decir, la pareja, ambos salen a trabajar. Entonces, ¿a qué le llamamos la doble jornada? A esta situación que cambió en la que las mujeres también comenzamos a salir a recibir empleos remunerados para aportar al hogar, pero aparte de recibir un empleo remunerado, regresando a casa, seguimos teniendo una jornada laboral. ¿De qué hablamos? Bueno, hablamos de que cuando la mamá llega a casa, vamos a decir quizá antes o al mismo tiempo que el papá con su aportación económica, también tiene que hacerse cargo de hijas de hijos e ir por ellas. Vamos a decir, una mamá que trabaja puede o está responsabilizada de ir y traer a sus hijos de la escuela, apoyarles con las tareas, que esté hecha la comida, lavar y planchar los uniformes, asistir a las juntas. Todas estas circunstancias que son cuando llegan, aparte la comida la hace también para el esposo. Aparte el hogar tiene que estar limpio. Toda esta situación que se da en los hogares mexicanos es conocida como la doble jornada. ¿Eso qué significa? Vas y trabajas en tu horario laboral por un salario y luego llegas a tu casa y trabajas sin recibir este salario. Y como ya lo vimos, está mayormente cargada esta doble jornada hacia las mujeres. Que también lo entiendo, hay hogares donde sea de manera invertida, hay hogares donde ambas personas trabajan en esta distribución de los cuidados, pero la estadística nos dice que quien vive la doble jornada son las mujeres. Y entonces hay una serie de reflexiones y nos dicen, ¿y si las mujeres se enferman? ¿Qué pasa con el hogar? ¿Qué pasa con las hijas e hijos? ¿Quién cubre el trabajo doméstico y de cuidados? En algún momento me tocó trabajar con alumnos de primer grado de primaria, un tema sobre igualdad de género. Obviamente nos enfrentamos a situaciones mucho más, vamos a decir, prácticas, no vamos a ver tantos conceptos. Y una pregunta que yo le hacía a uno de los niños varones fue, vamos a imaginar que el día de hoy tu mamá te va a decir que consiguió un trabajo y que ella no va a estar contigo de las 8 de la mañana que tú te levantas hasta las 5 de la tarde. Entonces le dije a este niño, tu papá te va a llevar a la escuela porque él va a ser quien se quede contigo y te va a hacer el desayuno. El niño ni siquiera esperó a que termináramos la historia para poder hacer las preguntas cuando me dijo, mi papá no hace desayuno. Y yo le dije, ¿por qué tu papá no hace desayuno? Y me dijo, porque lo hace mi mamá. Y yo le dije, ¿tu papá no sabe cocinar? Y me dijo él, no, él no sabe cocinar. Mi mamá es la que cocina en la casa. Mi mamá es la que sabe cocinar. Y bueno, de ahí ya comenzamos a cambiar la conversación, ya no terminamos con esa historia porque de ahí ya surge la reflexión, ¿no? Cómo tenemos tan interiorizado desde que somos muy pequeñas, pequeños, que es mamá a quien corresponde hacer la comida, limpiar la casa, que ni siquiera este niño tuvo la imaginación para pensar que su papá lo podía hacer también. Entonces, toda esta
situación que acabamos de analizar tiene que ver con esta división de los cuidados. Y justamente aquí acaban de pasar un comentario, dice, personalmente es sencillo ubicar las actividades, pero ¿de qué manera lo puedes abordar dentro de nuestro tipo de sociedad, donde no hay bases para la individualidad o la equidad dentro del hogar? Lo vamos a analizar un poquito más adelante porque justamente es la propuesta que se hace en este documento que se llama Hacia la sociedad del cuidado. Cuando hablamos de género y cuidados, no hay otro documento en el que no podamos pensar que sea la Agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es de las Naciones Unidas 2030. El objetivo número 5 nos habla de igualdad de género y nos dice que si queremos lograr igualdad de género, una de las cosas que tenemos que hacer es analizar esa rígida división sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado. Como ya vimos, esta condición que se da de acaparar para las mujeres un mercado que es menormente remunerado, de generar una serie de estereotipos y roles de género que hacen que se crea que las mujeres tienen la obligación y la carga social del cuidado, hace que las mujeres no puedan desarrollarse, no puedan vivir en condiciones de igualdad, no puedan acceder a trabajos dignos, a educación, a mantener una familia por sí mismas o a vivir con la libertad que muchos hombres sí pueden vivir. Se crea una agenda regional donde se señala como uno de los objetivos básicos, ¿no? Dice un nudo estructural de la desigualdad. Se necesita superar y es necesario ¿para qué? Para alcanzar la autonomía de las mujeres y la igualdad de género. Entonces, esta problemática que pudiera parecer algo muy personal, algo muy privado, vamos a decir, se convierte en público. ¿Por qué? Porque es algo estructural, es algo que la sociedad ha ido generando y que las propias estructuras que se encuentran dentro de nuestros gobiernos, dentro de la educación, dentro de los distintos poderes, incluso de la comunidad o de la sociedad y de esas ideas que la componen, ocasionan al final esa desigualdad. Entonces, pasamos de una situación que parecía pequeña, privada, etcétera, a una situación que es una problemática de Estado, que tenemos que poner atención para garantizar, ¿qué cosa? Derechos humanos, igualdad, autonomía, etcétera. Y entonces, la agenda lo que hace es retomar y generar compromisos a nivel regional que vamos a comenzar a analizar. Todo esto para decir que toda esta situación que era privada, hoy es un problema público. ¿Por qué? Porque no puede ser algo privado garantizar que las mujeres gocen también de libertad. Es decir, los derechos para unos cuantos no es el objetivo del Estado. Los derechos para todas las personas sí son objetivo del Estado. Y analizando entonces la rígida división sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado como algo estructural, es solamente que vamos a comenzar a tener a las mujeres en esta condición de igualdad. Entonces, hay otra división de los tipos de cuidados que nos dice que hay cuidados que son públicos y nos dice, las políticas de cuidado abarcan aquellas acciones públicas referidas a la organización social y económica del trabajo destinado a garantizar el bienestar. Entonces, si tenemos esta situación en la que muchísimas mujeres no están pudiendo alcanzar un pleno desarrollo a nivel privado y público, ¿qué tiene que hacer o qué tenemos que hacer en conjunto, gobierno, sociedad, para lograr esa igualdad, para lograr acabar con esta división sexual donde a las mujeres nos pagan menos y con esta tarea de los cuidados donde también las mujeres estamos confinadas al espacio privado? Lo que nos propone la Comisión Económica para América Latina y el Caribe es la sociedad del cuidado. Nos dice, pone al centro los modelos de los modelos de desarrollo, el principio de sostenibilidad de la vida y del planeta. Reconoce la interdependencia de las personas. ¿Esto qué significa? Que tenemos que ver a los cuidados primero, y esto es solo a través de educación, ¿eh? Primero, reconocer a los cuidados como actividades que son necesarias y mínimas de realizar. Es decir, no hay un mundo donde podamos decir que nadie se dedica a los cuidados.
Es decir, si hay una persona enferma, si hay una persona con discapacidad, si hay niñas o niños, si hay personas adultas mayores y estas personas requieren cuidados, no podemos caer en el extremo de decir estos cuidados van a dejar de aplicarse. ¿Por qué? Porque todas las personas queremos ser libres y entonces que cada quien subsista por sus propios medios. Esto no es real, ¿no? Los cuidados existen, son necesarios y es algo de lo que no podemos prescindir. Las personas necesitamos de otras personas en algún momento de nuestras vidas, mientras que cuando fuimos niños necesitábamos de alguna persona adulta que nos cuidara. En una edad adulta también vamos a requerir de una persona quizá más joven que nos cuide. Lo segundo nos dice que incluye el autocuidado, responsabilizarnos de nosotras y nosotros mismos. Y esto sobre todo en el caso de el género masculino. ¿Por qué? Porque les decía, esas situaciones de cuidado que han estado asociadas a mujeres benefician a un género que es el masculino. Entonces, es hacer una conciencia del autocuidado. A ver, como hombre, en lugar de preguntar, de llamarle a mi mamá para decirle, me duele la cabeza, ¿qué me tomo? Voy al médico. O comienzo a generar un archivo en mi propia cabeza de qué es lo que necesito para cuando pasan estas situaciones, ¿no? En lugar de decir, tengo fiebre, le hablo a una mujer para que se haga como cargo de estos cuidados, comenzar a tomar esas previsiones en qué puedo hacer yo para tener o recibir ese autocuidado. En lugar de pensar que una mujer me lave la ropa, me haga la comida o se encargue de la limpieza del hogar, es comenzar a percibirlo como algo que es necesario a mi persona. Es decir, yo no voy a salir a la calle con la ropa sucia. Es un cuidado que lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y entonces, ¿sobre quién va a caer la responsabilidad? Sobre mí misma, sobre mí mismo. Es un autocuidado. Y a esto se refiere la sociedad del cuidado. Comenzar a analizar desde una perspectiva personal también, qué son las cosas que yo necesito, qué son las cosas que yo sí puedo hacer y cómo voy a autogestionármelas. Después dice, desde un enfoque de género y en el marco de los derechos humanos, pensando esta realidad, ¿no? Históricamente se le ha asumido a las mujeres. ¿Cómo puedo contribuir yo? Y nos dice que se propone como una alternativa frente al modelo de desarrollo actual, que omite la consideración y valoración de las actividades esenciales. Sostener la vida reproduce desigualdades. Qué gracioso, ¿no? O sea, que una actividad que se tiene que hacer porque se tiene que hacer, simplemente omito hacerla porque ya hay otra persona que la puede hacer por mí. Y eso genera desigualdades. Nos dice, vemos a las actividades de cuidado hoy en día como situaciones que están ahí ajenas a nosotros o de las que pudiéramos prescindir cuando no podemos prescindir de ellas. Nos dice, es una propuesta de organización social que ubica la sostenibilidad de la vida como el objetivo prioritario del desarrollo a través del reconocimiento del valor de las labores de cuidado y redistribución de las mismas. ¿Esto qué significa? No es menos valiosa una persona que cuida a una persona enferma, ni es menos valiosa una persona que cuida a una persona con discapacidad, que se hace cargo de la crianza o que cuida a personas adultas mayores. Esto he entendido como que lleva un trabajo o lleva una idea de aminorizar o poner en una escala menor a las personas que se dedican a estas tareas, ¿no? Entonces, quien está teniendo una vida plena, libre, etcétera, pues no se hace cargo de los cuidados de otras personas. Entonces, lo primero es reconocer los cuidados como necesarios, como imprescindibles, como una actividad muy importante para la vida. Y reconociéndolos de esta manera, podemos involucrarnos más. Haciéndolo desde el autocuidado, podemos hacer que otras personas nos encarguen de esas cosas que también nosotros podemos hacer. Y al final, las conclusiones que tengo para ustedes son que es importante identificar los estereotipos y los roles de género. ¿Para qué? Para no caer en estas mentiras de la naturaleza de las personas, ¿no? De la naturaleza de los hombres o las mujeres. Si identificamos estereotipos y roles de género, podemos ver que hay realidades de los sexos y los géneros, pero que también hay ideas que hemos construido. Después, reconocer siempre el impacto que tiene la división sexual del trabajo. ¿Y eso qué significa? Ver otra vez cuándo esos estereotipos y roles de género nos han llevado a pensar que una mujer no puede ser ingeniera, no puede ser abogada, no puede ser mecánica, no puede ser carpintera, etcétera. Y cómo es esta situación lleva a las mujeres a empleos que son menormente remunerados. ¿Por qué?
porque tienen que ver con esta parte de la naturaleza femenina, los cuidados, y como los cuidados son poco valorados, pues son también menormente pagados, ¿no? Y nos dice aquí la desigualdad en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados, lo que hablábamos en nuestra casa, cómo se distribuyen estas tareas, cómo las personas estamos trabajando para que sean más igualitarias, para que las personas dediquemos un mismo tiempo y entonces tengamos un mismo tiempo para desarrollarnos. Y por último, esto que les decía, la sociedad del cuidado como una alternativa para un desarrollo sostenible. La sociedad del cuidado entendida como esta sociedad que es consciente de esos 3 puntos anteriores y que siendo consciente de esos 3 puntos anteriores, valora y le da importancia al tema de los cuidados, valora y le da importancia al autocuidado y distribuye las tareas de cuidado como una actividad importante, valiosa y que pueden hacer todas las personas sin importar su sexo, género. Por mi parte, esto sería todo. No sé si hay alguna pregunta o comentario que se quiera dejar en el chat, pero si no es así, me despido. Agradezco muchísimo a las personas de Google for Education que nos extienden esta invitación, sobre todo también a las personas de mi secretaría que nos están acompañando aquí y a cada una y cada uno de ustedes que estuvo presente durante esta presentación, esperando que sea un tema que en su momento ustedes puedan trabajar no solamente en su ámbito personal, que también es sumamente importante porque ahí es donde inicia todo, ¿no? Desde esta base fundamental de la sociedad que es la familia, pero también dentro de sus aulas, dentro de las infancias con las que ustedes conviven, porque es donde podemos realizar un verdadero cambio. Por aquí veo que Ana Sofía Rosales comenta, los micromachismos contribuyen a la desigualdad en cuanto a roles de género. Me parece un poco complicada. Primero sería explicar que los micromachismos son pequeñas acciones de violencia contra las mujeres que cuando vemos de manera aislada parecerían no tener ninguna repercusión, pero que cuando vemos ya en su conjunto, los vamos a ver como acciones que verdaderamente perjudican el papel de la mujer en la sociedad. Los roles de género ya vimos que son estas actividades que por los estereotipos ocupan las mujeres y yo creo que sí podrían ser una contribución a la desigualdad en cuanto a roles de género. Los micromachismos hoy están así como muy señalados, pero hay muchísimos, ¿no? Y hablamos de interrumpir a una mujer, por ejemplo, como un micromachismo. Hablamos de robarte la idea de una mujer como un micromachismo. Hablamos también de desvalorizar las ideas de una mujer por ser mujer y hablamos también de explicar lo que acaba de decir una mujer. Entonces sí, porque al final esos micromachismos que aisladamente parecerían no tener ninguna incidencia en la vida de las mujeres, cuando los ves de manera conjunta, ves que a la mujer siempre se le va relegando a un espacio secundario y no solamente un espacio secundario, sino como a un espacio donde sus ideas no tienen una validez, donde el conocimiento que ya ha construido y que aportan está en un segundo plano conforme a las experiencias que tienen los hombres desde sus propias narrativas. Entonces, tratándolo de poner en otras palabras mucho más sencillas, estas acciones pequeñas de violencia, al final, todas juntas, ponen a la mujer en un plano secundario que le sigue relegando al espacio de lo privado. Es decir, el callar a una mujer, el explicar lo que acaba de decir, el decir que su opinión no tiene una validez o el robarte la idea que acaba de decir, claro que hace que se piense que el conocimiento que fue aportado por una mujer no es valioso y que por ende su espacio está en lo privado y el espacio del hombre siempre está en lo público. Entonces sí, los micromachismos contribuyen a la desigualdad en cuanto a roles de género. Muchas gracias por la pregunta, Ana Sofía. Me despido, agradezco muchísimo de nueva cuenta y es todo. Bonita tarde.
Muchas gracias a la licenciada Rubí Rivera por esta valiosa información y a ustedes por ser parte de un webinar más de la Sala Google y de capacitación. Les recuerdo que es muy importante registrar su asistencia con el código QR que está en pantalla y recordarles también que cada miércoles de 1 a 2 de la tarde nos pueden sintonizar en este canal. Muchas gracias, que tengan bonita tarde.